Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin atiranarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, distinguidos invitados. Doy los nombres: el penalista Gonzalo Silva, Farid Simón, ¿por qué no? Estará a través de la línea telefónica desde su domicilio particular, cercano al centro de estudios donde él dirige la Facultad de Jurisprudencia, por ponerlo en estos términos un poco administrativos. Escuela de Derecho. Escuela de Derecho, sí, logísticos. Yo le ubico mal, pero Farid es un gran académico, lo respetamos mucho y es un gran amigo, un colaborador fantástico de este informativo. Bienvenido, Farid, bienvenido, doctor Gustavo Medina, nuestro queridísimo y respetable paisano, ex procurador del Estado y ex fiscal general de la República. No, todavía no. Expresidente, perdón. Fue presidente de la Corte Suprema. Expresidente de la Corte Suprema. Yo creí que entraba en plano de Basile, doctor. No. Están refiriendo a realidades históricas. Ah, ya. Sí. Sí, que están inscritas, ¿no? Sí. Para un recorrido que el periodista de este momento olvidó. Pero usted sabe, por la enorme admiración que le tengo, olvidé de buena fe, no de mala fe. Siempre pensamos eso. Así, Gustavito, bienvenido. Y respetable doctor Mauro Terán, jurista muy conocido, exmiembro de la Corte Suprema de Justicia. Usted nunca tuvo una jerarquía entre vicepresidencia y presidencia de la excelentísima, como se la trataba antes, ¿no? Excelentísima Corte Suprema de Justicia. ¿En qué épocas estuvo usted? Esto sí me sirve, no para beneficiar la imagen suya, que es conocida, sino la imagen de la radio, y sepan mis oyentes con quién estoy tratando. Mauro Terán. A ver, Gonzalo, en el 2004 fui miembro del Tribunal Constitucional, que fue disuelto por obra y gracia del presidente Gutiérrez, cuando fue destituida también la Corte Suprema. Sí. Y en el 2005, en virtud del concurso que se abrió, que por primera vez en la historia del país, en virtud de un concurso inédito, que fue observado por personalidades nacionales e internacionales, fuimos designados 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que, de acuerdo con la normatividad vigente, habíamos sido designados con carácter vitalicio. ¿Y qué pasó, doctor? Pues vino el señor Correa con su tesis de Asamblea Constituyente, y en la Asamblea Constituyente, la famosa Comisión de Justicia de esa Asamblea, cuyos integrantes hoy son acérrimos enemigos del correísmo, estos señores, en forma inexplicable, decidieron que desaparezca la Corte Suprema de Justicia, crearon en su lugar la Corte Nacional de Justicia, resolvieron disminuir 9 magistrados, de 31 quedaron en 21 magistrados, y pues decidieron
consolidar el poder del Consejo de la Judicatura para que el Consejo de la Judicatura sea el máximo organismo del Poder Judicial. Una cosa bárbara que dio lugar a verdaderas curiosidades, diría yo así, como aquella de que el representante del Poder Judicial fue un ingeniero mecánico, este ingeniero Rodríguez, que hoy parece que ya se alista también a andar por los tejados. Entonces, ¿por qué están dando se por los resolvió, tejados? se resolvió porque es lo que se está detectando, lo que se están descubriendo, ¿no? Ujú. Y en eso sí, el Consejo de la Judicatura Transitorio debería sentar la mano para que vayan saliendo muchos de estas desviaciones O sea, fraudulentas. la nueva justicia, de alguna manera, doctor Silva, es hija de plomeros, de soldadores, de todo, menos de juristas. Recuerde los nombres, hombres y distinguidas damas, distinguidas por lo que se merecen como damas. Pero horroroso ese primer consejo de la judicatura que lo trajo al bolsillo para manipularlo con sus planes siniestros frente a la justicia convencional, la que practican todos los países, las que en realidad premian la excelencia, ¿no? Se buscó un verdadero artesano, pero no de las leyes, por lo menos que hubiera sido de las leyes. Este era un ajeno totalmente y se llevó bastantes cosas, así es que no tengo pruebas para decirles se llevó esto, se llevó el otro, pero se llevó más que todo el mundo. ¿Usted recordará, doctor Silva, o no recuerda? Claro que sí. Un saludo cordial y gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Gonzalo, un saludo cordial a señores doctores Terán, Medina y a la ciudadanía en general. Mire, en el año 2011, si mal no recuerdo, se convocó a una consulta popular. ¿Cuál era el objeto? El cambio radical a la Administración de Justicia. Y pues se encargó como Consejo de la Judicatura en 3 personalidades. Un ingeniero, una doctora que no ejercía la profesión y otro abogado que por ahí apareció. Ellos fueron los encargados Era de ayudante de despacho. acabar con la función El tercero judicial. era ayudante de despacho, yo lo conocí en el Palacio de Justicia. Estos Guayaquil. señores jamás entendieron que el plano estructural es la base consustancial de la Administración de Justicia y de todas las entidades, que encierran o engloban el plano, el talento humano, el modelo de gestión, la colaboración interinstitucional, la infraestructura civil, la infraestructura tecnológica, etcétera. Pero estos señores, como el señor presidente de aquel momento, ¿no es cierto?, dispuso que todo, porque prácticamente dispuso que todo, se contrate a dedo. Y como había muchísimo dinero, se emanó del Estado ecuatoriano al Consejo de la Judicatura, creo que 600 o 700 millones de dólares, que prácticamente dilapidaron a la Caja Nacional y en beneficio exiguo en favor de la Administración de Justicia. Se construyeron centros judiciales para 7 personas, como 1000 metros, mientras en otros faltan personal para que la integren, en otros sobra el personal y no existe infraestructura, es decir, todo esto no fue planificado ni estratégica ni metodológicamente. La plata, cómo gastamos bien y en favor de tantas personas, que me imagino yo ya se aperturarán las correspondientes instrucciones porque el señor Contralor General del Estado ya lo ha emitido estos informes. Anunciado. Y está preparado y están entregados en la Fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que acontece ahora? Que la Fiscalía no ha cumplido con su deber, no ahora, de muchos años. No hemos tenido un fiscal general. No hemos tenido un fiscal general. Ni los encargados ni los titulares no han servido para nada.
que se escuche muy bien. Salvo del que recuerdo más, el doctor Ordóñez. Él fue procurador, él fue contralor. Contralor. Él fue contralor. No, hablo de fiscalía, no de procurador. No, de ¿No contralor. encuentra usted un fiscal digno de reivindicarse? ¿De los antiguos, doctor? Vea si de Pero alguien le cuesta, recuerdo ¿no? algo. Le cuesta. Es del doctor Edmundo Durán Díaz. Fantástico. De ahí para acá. No con las disculpas, pero no tengo por qué disculpar, porque conozco, yo estoy todos los días en estas áreas. Y sé y conozco cómo caminan. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que ahora tenemos un Contralor General del Estado, el señor doctor Pablo Celi, que hace esfuerzos y denodados por demostrar que todos estos que han integrado las diferentes instituciones del Estado, llámese función judicial, ejecutiva, pues han cometido semejantes latrocinios, pero no hay respuesta, y esta es la preocupación del señor presidente de la República, no hay respuesta positiva del único órgano que debe ejemplarmente actuar, porque a él se le entregó esta potestad de la investigación preprocesal y procesal, y como titular de la acción penal pública, que se llama el fiscal general, ¿no es cierto?, o la Fiscalía General. No encontramos respuesta. Entonces se van los unos, se van los otros, se fugan los unos, se fugan los otros. Ahora tenemos un anuncio presidencial y anuncio del señor doctor Cuesta, que van a sanear a todos los correístas, ¿no es cierto? El anuncio de la Contraloría General del Estado, que ya se enviaron todos los informes con anuncios de presunta responsabilidad penal. Ya se han de haber ido. Ya han de estar armando paquetes los demás. ¿Por qué? Porque no existe el debido respeto al tenor literal. ¿Por qué? Además, si el informe de Contraloría viene a la Fiscalía, en forma inmediata debe aperturarse una indagación solo para 2 puntos. Llamarle al jefe de equipo, ¿hizo esto o no hizo este equipo? 1. Y convocarle al presunto responsable, ¿y fue o no? No aparece este señor, ya se fugó, lo que quiera, ya basta con esto, vamos a instrucción. ¿Por qué razón tenemos que mantener años en indagaciones, cuando esto es un proceso de 8 o 15 días? Y luego en convocar audiencia de formulación de cargos en la que se solicite, porque solo el fiscal, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, solo el fiscal puede solicitar. Solo él puede solicitar. Perdone, doctor, pero es un batallón de actores nombrados para que prevalezca la impunidad. Pues. Pero se le entregó. Eso es lo que vamos a analizar esta mañana. Pero se entregó a la Fiscalía Constitucional y orgánicamente esta potestad única. Solamente él. El juez no puede disponer medidas cautelares a título de personal o de oficio. No puede, sino media. En otro estado del proceso puede el juez cambiar, cuando estamos en la etapa segunda, que se conoce en acción penal, en etapa evaluatoria. Pero continuemos. Entonces, si se convoca audiencia de formulación de cargos, ¿por qué aperturar o por qué solicitan los fiscales, después de que tienen todo un estudio documental, instrumental y testimonial en el informe de Contraloría, a que se confiera 90 días para la instrucción? ¿Por qué? Basta, es 30. Y vamos a la audiencia preparatoria. En 6 meses estamos con sentencia. ¿Cuántas sentencias tenemos? Ni una. Entonces, esto es una vergüenza de estratégicas no preparadas y de políticas no establecidas de la Fiscalía General del Estado, que es la única responsable de todo lo que está pasando y pasará. Pero el ejército de abogados que han contribuido a esas estratagemas también tenemos que recordar, como bien ha hecho usted este mismo momento. Gonzalo, eso es independiente. Si existen términos, existen plazos y existen disposiciones legales y constitucionales que deben respetarse y aplicarse, vamos para adelante. Vea lo que dice Martín Pallares, el noble compañero que nos escucha a este momento. Se pregunta, ¿la impunidad de Alvarado era un tema de Estado? Y también Santiago Basabe dice, ¿el silencio de Alvarado se negoció con su salida? Repito, ¿el silencio de Alvarado se negoció con su salida? ¿Quieren una tercera
repetición, no creo, porque queda claro, queda bastante esclarecedor la presunción que tienen los compañeros de que aquí hubo una especie de convenio, una especie de tramposa intermediación para evitar que las cosas se esclarezcan. Habían todos los elementos para poder, como dice el doctor Silva, con sobrada razón, para poder ubicar en este escenario unas cuantas sentencias y unas cuantas cárceles. Están mofándose de la justicia ecuatoriana este rato, tanto los victimarios de la institucionalidad, como también los que están saliendo. Ya mismo les ponen avión a otritos. Avión contratado por platas del Estado. Es que la gente tiene razón en decir, doctor Medina, y esto le oímos muy a menudo en los últimos días, es que son los mismos. ¿Qué quieren decir con esto de que son los mismos, doctor Medina? Me hago el tonto. Por favor. Bueno, sí, soy un poco de costumbre en algunas cosas, pero en esta vez me hago el tonto. ¿Usted qué opina, doctor Medina, de todo lo que estamos hablando? Primero, gracias por la invitación. Y un ratito, Martín. Y un placer compartir esta tribuna del pensamiento democrático del país con dos distinguidos colegas. Usted me dice, son los mismos. No, la gente Yo podría señalar que la administración pública en general está infestada. Plagada de correísmo, que no ha podido superarlo todavía el actual gobierno. Lo último que ha acontecido, la fuga del señor Alvarado, es la demostración de esto que estoy diciendo. Porque este acontecimiento ha constituido un duro golpe a la credibilidad de la institucionalidad ecuatoriana, que acontece luego de hechos que han convulsionado la conciencia nacional. Droga en algún cuartel, tráfico de municiones que no han de ser solo de municiones, desde rastrillos militares, para no señalar sino unos ejemplos. Para llegar a este acontecimiento, que vuelvo a repetir, es un duro golpe a la credibilidad de la institucionalidad ecuatoriana, porque hay una infinita serie de gentes que podrían ser responsables. Nos lleva a recordar la adquisición y uso de dispositivos electrónicos defectuosos, uso de estos llamados grilletes a sabiendas de que ellos no cumplen el propósito para el cual fueron adquiridos, pasando por la petición y disposición de medidas cautelares que parecen no corresponder a la gravedad de los hechos que son materia de investigación, porque se habla de peculado de una serie de hechos de esta naturaleza, y entonces las medidas cautelares deben estar también en correspondencia o en consonancia de la gravedad de los hechos y de las posibilidades que tengan los indiciados para eludir la justicia. Pero mire usted lo que dice el compañero Martín Pallares. ¿En realidad la impunidad de Alvarado era un tema de Estado? Fernando Alvarado agrega en otro párrafo el compañero,
no era pues un personaje cualquiera. Y si llevaba grillete electrónico en lugar de haber sido condenado a prisión preventiva, repito, y si llevaba un grillete electrónico en lugar, juezas, en lugar de haber sido condenado a prisión preventiva, era de suponer que la supervisión sobre él debía haber sido más cercana, más especializada, y con el involucramiento personal de al menos el ministro de Justicia, Paul Granda, por lo menos. Alvarado es todo un emblema de un ejercicio del poder basado en el abuso del poder. Martín, ten la bondad, ¿cómo generas una reflexión tan significativa, tan importante, en base a qué pruebas o elementos que están a la vista de todo el público? Martín, bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, Gonzalo, buenos días con los tertulios ahí en la radio. Okay, mi reflexión a lo que apunta es que resulta inconcebible que no haya existido una política del alto gobierno frente al tema de Fernando Alvarado, como las debería haber sobre el tema de la corrupción y la corrupción vinculada a esta última década, a estos últimos años. Me parece que es tan de bulto, tan burdo lo que sucedió, que el que no hayan tenido una estrategia frente a un sindicato como el señor Alvarado permite sospechar las peores cosas, ¿no es cierto? Alvarado era una persona no era un personaje cualquiera, como digo en el artículo. Es una persona que es todo un emblema de una forma, de un ejercicio de poder. Es una persona que es un emblema de la corrupción de toda esa época. Es una persona que tiene vínculos, tiene relaciones, tiene posibilidades, etcétera. Entonces, que no haya habido una estrategia de vigilancia especialísima, como tú dices. De vigilancia, de seguimiento, toda una estrategia alrededor del personaje. Es realmente increíble, y es increíble que el ministro de Justicia, además, el señor Paul Granda, que es el que estaba hecho cargo de los funcionarios y los organismos que monitorean el grillete, se haya aferrado al cargo como se ha aferrado hasta hoy. Entonces, yo entiendo perfectamente a quienes empiezan a sospechar de que aquí hubo un plan, un acuerdo, ¿no es cierto?, para que el señor Alvarado pueda irse, porque es imposible no sospechar eso. Y básicamente sobre eso es mi artículo, ¿no? Sí. No es. Ustedes no es hicieron una consulta a Javier Andrade, otro penalista similar. Sí, claro. El penalista Javier Andrade, lo que él dice es profesor de la San Francisco es Javier, ¿no? Sí, y es un excelente penalista. Sí. Él también señala de que habían motivos más que suficientes para que haya un cuidado especial sobre Alvarado, y uno de esos motivos es el que el señor Pablo Llanes había pedido que se lo acoja en el programa de testigos protegidos de la Fiscalía. Uh-huh. Entonces, si es que entraba un testigo protegido al tema y había la posibilidad de que diga más cosas sobre Alvarado, las posibilidades de fuga del ex secretario de Comunicación eran mayores. Entonces es inconcebible que no se hayan tomado las medidas del caso. El doctor Andrade ha mencionado que habían dos circunstancias
Y hacían imperativo, como tú dices, Martín, imponer sobre Alvarado una vigilancia casi atípica en el sentido de exigencia, muy especial. Era obvio. ¿Por qué? Porque la primera circunstancia, el hecho de que sobre el exsecretario de la SECON hay nada más ni nada menos que 11 procesos judiciales por casos de corrupción. 11 procesos judiciales en casos de corrupción. Yo repetí 3 veces, hoy le dejo en 2 por tratarse del Estado, del gobierno especialmente, del gobierno de este momento. Porque ya estamos atacando. ¿Quiénes fueron los complotados, Mauro, desde su punto de vista? Y para comparar con la opinión que tenga Javier Andrade desde la Universidad San Francisco de Quito. ¿Por qué había que tener muchísimo más cuidado con este Alvarado? Y le dejan más bien yendo a conocer... ¿Qué hizo la víspera? Al teleférico se fue. No, porque al teleférico se va uno de paseo, pues no, ¿a qué va a ir al teleférico? Le pusieron a un señor ya con el instrumento en el bolsillo, un señor de estos detectives del Estado, a que se dé todas esas vueltas para que quede en el registro cuando el otro ya estaba volando, si es que está fuera de la jurisdicción territorial ecuatoriana. Pero vamos concentrándonos esto. ¿Por qué no le aplicaron una celosa guardianía y atención a este elemento que este rato pasa a ser un compromiso de Estado, un compromiso de lealtad? Un hombre que debe saber otros milagros de gente que está más o menos en ese entorno de la Plaza Grande. Es complicadísimo y ahí no se libra nadie, porque tanto nos han hecho que dudamos de todo el mundo. No sé qué le parezca a usted, doctor Terán, y luego sigue doctor Andrade con la interrogante de la gente. Usted es un distinguido penalista y un profesor en la San Francisco. Ha sido consultado por los 4 pelagatos. ¿Qué les dijo? Pero vamos primero con el doctor Mauro Terán. Gonzalo, recordemos el antecedente de la detención de este señor Alvarado. La Fiscalía ya solicitó que comparezca a rendir su declaración en algunas indagaciones que están abiertas. Y el señor no compareció. La Fiscalía tuvo que acudir a la fuerza pública para obligar a este señor que comparezca a rendir sus declaraciones indagatorias. Pues lo capturaron, le llevaron con el auxilio de la fuerza pública a rendir sus declaraciones, y lo que llama la atención es que con este antecedente la Fiscalía no solicita la prisión preventiva de este señor. Y así lo aclaró la jueza. La jueza dice, yo no dispuse la prisión preventiva porque no fue solicitado por la Fiscalía. Es correcto. Entonces, ¿qué le tocaba? Pues aplicar una medida cautelar de las que están de moda, la colocación de ese grillete. Medida cautelar del correísmo. Obviamente, pues toda Ese la fue un estructura que invento de estamos ellos. viviendo es una estructura que está fríamente calculada para consolidar la impunidad, para consolidar el esquema corrupto del correísmo, que está vigente, está totalmente vigente, y no se toman medidas. Mire, el correísmo está copado todo lo que es la función judicial. Y a mí me llamó la atención. ¿Perdona, en mandos medios o en todos los mandos? Me llamó la atención cuando el Consejo de la Judicatura Transitorio
dispuso la evaluación de la Corte Nacional de Justicia y también empezó a hacer una evaluación de las fiscalías, de los fiscales, pues simplemente el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria lo prohibió. Y eso no era una función que podía hacer el Consejo, porque eso se llama meter las manos en la justicia. Está clara su preocupación y denuncia, Mauro. Yo le quiero preguntar al doctor Javier Andrade, al profesor universitario, al académico de la San Francisco, que tenga la bondad de explicarle al auditorio por qué la vigilancia sobre Alvarado debía haber sido especialísima. Doctor Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos los panelistas y sobre todo a todos los radioescuchas de su distinguida radio. Particularmente para mí, creo que de acuerdo a los perfiles que tiene no solamente la policía, sino en todos los estudios que se han hecho cuando personas están bajo esta figura del posicionamiento gestacionario, es decir, a través de un grillete, un dispositivo, la mayoría siempre han sido perfilados. ¿Qué significa perfilar? Significa que cualquier persona debe ser observada de acuerdo al tipo de conducta criminal por la cual está siendo procesada. Más aún cuando se tiene más de 10 procesos en indagación y la probabilidad de fuga es bastante alta. No olvidemos que la prisión preventiva se ordena para garantizar la presencia del individuo dentro del proceso. Entonces, al darle una medida como esta, una medida alternativa a la prisión preventiva, hace que el Estado se comprometa aún más en la supervigilancia de este individuo que de una u otra forma tiene una ventaja al no estar privado de la libertad, ¿no? Entonces, no se trata de un simple caso de corrupción y nada más. Le repregunto o le vuelvo a preguntar, señor doctor. No, yo no creo que se trate solamente de eso, sino que nótese que en otros casos en los que he podido observar, incluso la supervigilancia que se realiza por parte del Ministerio de Justicia a través del ECU 911 es bastante particular. Nótese lo que pasó con el señor Clever Jiménez y el Fernando Villavicencio, cuando estuvieron en las mismas condiciones y la observancia que tenían. Nótese la cantidad de señales que dio el dispositivo para eso. Es decir, el momento en que el dispositivo empieza a generar varias señales, ya alertan a quien está observando esto de que hay una alta probabilidad de fuga. Y nótese también que incluso ya se sabía que dentro del proceso iba a hacer declaración a alguien bastante cercano al señor Alvarado, como es este señor Yanes, y de esta forma permitir que ya la investigación tome un giro distinto, y eso iba a ser mucho más probable la fuga. Es decir, que había muchas alarmas que identificaban que esta persona no se iba a presentar a juicio. Y no solamente en el caso de él, no, sino que pasará en muchos casos exactamente lo mismo. Doctor Javier, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Mira, Martín, si es que no se... ¿Qué puedo decir? Si es que inicialmente le capturaban y le mantenían bien sujeto a la indagación, que contribuya con pelos y señales en la investigación, que este ciudadano le informe a las judicaturas, a los estamentos judiciales y a la fiscalía, que no ha tenido pues tampoco un desborde de entusiasmo, no ha tenido pues la fiscalía así un celo vivo, un cuidado absoluto, no se le ha visto pues preocupado de esta cosa, ¿no? Estaban como que todos estaban esperando. Ándate rápido, hombre. ¿Me entiende? Eso hemos jugado de niños en el colegio, en la escuela y hasta en la universidad, ¿no? Hasta en la universidad. ¿Qué quiero yo significar? Martín, si es que él no, está afuera. Bueno, a Martín le paso esta interrogante, doctor Silva. Si es que le manteníamos muy bien vigilado y le intervenía hace rato la fiscalía, como usted dijo hace un momento, yo le digo lo mismo, pero de otra manera,
más enfático inclusive, pienso yo, porque da coraje, ¿no? Y las preguntas cuando dan coraje hay que hacerles con coraje. Entonces, ¿por qué es que no se hicieron los locos y le decían a cada rato, ya pues, ¿cuándo te vas? Porque el rato que vos cantes la malagueña, nos complicamos todos. ¿No estamos asistiendo a ese escenario, doctor Silva? ¿Y por qué circunstancias? ¿O es un invento, una...? No, Gonzalo, usted está con clara evidencia manifestando la preocupación de la ciudadanía, que actúa con lógica antes que con las leyes, ¿no es cierto? Si se le convoca a rendir la versión con la fuerza pública, ¿no es cierto? ¿Por qué no le detuvieron de una vez ahí mismo por 24 horas, ¿no es cierto?, para investigación, y enseguida solicitaban el señalamiento de la audiencia de formulación de cargos, que lo hacen los fiscales todos los días? ¿Por qué no lo hicieron aquí? Porque existen dos causales de tanta gravedad que se constituyen en agravantes. Uno, el ser funcionario público, el que esté investigado. Y dos, el reincidente. Aquí tenemos a un funcionario público independiente de todas las mencionadas en el Código Orgánico Integral Penal. Pero no lo hicieron. Esto es culpa de la Fiscalía. Y la Fiscalía no solicitó las medidas cautelares correspondientes porque la jueza única y exclusivamente, como dije y repito, ordena lo que se solicita en audiencia, no más allá. Entonces la responsabilidad es de la Fiscalía. Ahora, que porque se fue, que cómo se fue. A ver, acusemos en cambio al 911. ¿Qué hizo el 911? ¿De quién depende el 911? ¿Informó el 911 al Ministerio del Interior? ¿Qué hizo el Ministerio del Interior o el 911 frente a estos hechos de que se estaban manipulando el dispositivo electrónico sobre los 1.300, dice, veces? ¿Qué hizo la Fiscalía? ¿Se enteró o no se enteró? Y si se enteró, ¿qué hizo? ¿No es cierto? Entonces aquí existe una concurrencia de omisiones dolosas en perjuicio del erario nacional, porque este delito acusado o que está en procesamiento, pues conlleva el desconocer el principio de fidelidad de un funcionario público y la lesividad al haberse robado la plata de nosotros y que hoy Pero tenemos que ¿le pagar. taparon los fiscales anteriores? Los anteriores a los unos y el actual al nuevo. Así de fácil, Gonzalo. Había Esta ese compromiso. inoperancia no es una negligencia. Inoperancia. La impunidad era un tema de Estado, porque de lo contrario, doctor Gonzalo Silva, no se quedaban los 20 años. Gonzalo, si ya estaban aperturadas otras Con eso digo bastante. Sí, Gonzalo. Mire, no se quedaban 20 años, se quedaban 40 años. Porque con 3 sentencias nomás ya tenemos 40 años. De 11. No, en el poder, digo yo. Ah, no, eso no se van a quedar nunca. Quisieron quedarse eternamente. Esa es una Sí, no. utopía 40 nomás que años. Tomás Moro escribió y bien, y ha quedado para la posteridad. Pero bien, entonces aquí hay que buscar responsables. Y bien hace el señor presidente en manifestar que esto tiene que llegar, no hasta las últimas consecuencias, porque es una terminología nada apropiada, sino a concretar quienes participaron en esta preparación, ejecución y consumación. Y también lo ha dicho y bien el señor doctor Santiago Cuesta ayer en esta radio mismo, en la que es necesario desmontar toda esta cantidad de personalidades que se encuentran, incluso al lado del señor presidente de la República. Ahí está ese departamento jurídico, integrado por la gente que manejaba la función, el Ministerio ¿En la de época Justicia. de quién? De Correa, del presidente Correa. El Ministerio de Pero Justicia. ayer ya Santiago anunció que la principal de la asesoría jurídica presidencial ya no estaba en el despacho. Creo que ya le pidió la renuncia, no sé. Nunca, vea, Gonzalo, ¿por qué hay tanto preso en el país? Avergüenza cerca de 40,000 presos en el país con 15 millones, 16 millones de habitantes. Porque nunca se manejó en el Ministerio de Justicia procesos debidos de reeducación, de resocialización, de readaptación, de rehabilitación para una eficaz reinserción. ¡Nunca!
Todos los que han pasado han sido gente ignorante en el conocimiento de las leyes de aplicación. Todos. Todos. Aquí no hay respuesta para uno, mejor. Entonces, el daño que lo han hecho al país, es necesario que se comience esto a restañar. Para esto existen abogados, ingenieros, lo que sea, en diferentes estamentos que deben cumplir su misión, lo suficientemente preparados. Basta de advenedizos. Este país no puede continuar con esta insensatez, Gonzalo. La exdirectora jurídica de la Presidencia de la República, creo que ha sido ya cambiada, reemplazada, no sé. Esto es lo que decía Santiago Cuesta en la entrevista de esta víspera. Pero a mí lo que me indignó y me llamó la atención es la denuncia desde el mismísimo despacho, porque escuchar a Santiago es escucharle al presidente. Por supuesto. Me dejaron una bomba. Me dejaron una bomba para que explote en mi periodo. Claro, no ha dicho así el señor presidente Moreno, pero su principal consejero asesor lo manifestó ayer. Yo creo que Correa ha intentado destruir este gobierno a como dé lugar. Correa dejó activada una bomba de tiempo, perfectamente establecida para que reviente durante el ejercicio del presidente Moreno. Moreno llegó prácticamente atado de las manos por un partido. Desactivar el partido ha tomado tiempo. La bomba está desactivada. Yo no creo, como muchos economistas hablan, como el bolero de Julio Jaramillo, fatalidad. Granda es traicionado por los mismos correístas que siguen enquistados en el gobierno. ¿En el Palacio también? También, no me cabe la menor duda que han habido filtraciones. Entonces, ¿qué es lo que lograron con Eduardo Jurado? Tratarnos de desestabilizar. No lo lograron. Y lo intentaron con Andrés Michelena. No lo van a lograr. Lo que le pasó ayer al señor Paul Granda, que ha presentado su renuncia y espero que el presidente no la acepte. Criminal lo que le hicieron al Estado. No a Paul Granda. Paul Granda es un fusible más, como somos todos los ministros que trabajamos para el presidente. No es posible que un grillete no haya sido alterado, no haya sido dañado, está entregado en igualita forma. ¿Usted quiere que le diga qué ocurrió? O por lo menos lo que yo creo que ocurrió. Las llaves se las dieron del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia se encontraba con personas altamente conectadas con el correísmo, empezando con Rosana Alvarado, que ya se fue. Fanáticas a muerte del presidente Correa. Lo traicionaron a Paul. ¿Cuál fue el error de Paul Granda? No haber votado a toda esa caterva. Caterva se llamaba el grupo periodístico, o el mismo que fungía de jefe de ese estamento. Bueno, pero era periodismo oficialista, digamos, ¿no? Este Caterva se movía muy bien. Ahora, doctor Gustavo Medina, la jueza dictó orden de captura, ¿qué más quieren? Pero ayer o antier, antes definieron que el grillete no más. ¿No cree usted que las cosas desde arriba estaban comprometidas al punto que Payares de los Cuatro Pelagatos no hacen más que apelar a una agilidad mental periodística para no comprometerse ni inculpar, porque no tenemos todavía pruebas contundentes, y entonces dice, era un tema de Estado. Está clarito, pues, era un tema de Estado, la impunidad de Alvarado. Ándate rápido, por eso te di ¿Para qué viniste? El grillete, y además, ¿para qué viniste? Estabas en Ghana. De Ghana viniste. Así pasó con los anteriores. Sí. Poli, González, todo, con ellos Sí. denunciados. Sí, doctor. En su primera inquietud, la respuesta es lamentos para después de muerto. ¿Qué efectividad va a tener la orden de prisión preventiva a estas
horas. A estas alturas. A estas alturas del ¿Nos vio la partido. cara la jueza? ¿Nos cree ingenuos? Nos han venido viendo la cara de tontos, para no utilizar otra expresión, por mucho tiempo. Y no somos pero tanto, lo que yo ¿no? creo que no somos tanto, pero no reaccionamos para defender nuestra respetabilidad. Y déjeme decirle que, refiriéndome al pensamiento de Martín Pallares, yo creo que hay que retrotraer el caso Alvarado a la vuelta del señor Alvarado del exterior, porque oportunamente tomaron las de Villadiego y parecería que estaban ya bien ensamblados, con el prestigio naturalmente de genios de la publicidad en algún país africano. Vuelve seguramente con algún pensamiento, con algún criterio que en lo menos grave podría pensarse que no le va a ocurrir nada, porque todavía las estructuras del poder público ecuatoriano están de lado. Están, lo que yo he dicho, infestadas de correísmo, que creo que me he quedado en una condición muy piadosa en la expresión, que están corroboradas en mucho por lo que usted nos ha recordado del señor Cuesta. De suerte que hay que retrotraerse a la vuelta. Hay que retrotraerse a los antecedentes que nos han señalado Mauro y Gonzalo, para pensar que todo era una especie de confabulación, porque no se puede pensar de otra manera. Se han ocurrido más de 1.300 señales. Alertas, como que se llamarán en esta hora de la inteligencia artificial. Desde anoche pasaron a 500 y pico. Hablaron de 500, sí, pero mientras venía en mi vehículo escuchaba que hablan de 1.300 y más. Les han hecho una rebaja. Alertas. Y aquí no ha pasado nada. ¿Verdad que hablaron de 500 las alertas en horas de la noche? Se las deja naturalmente en el cajón del escritorio. ¿Qué pasó? ¿Quiénes guardaron esas alertas? Que deben ser muchos. Y cuando hablamos de guardaron esas alertas, yo no estoy excluyendo también a las responsabilidades que debería tener la Policía Nacional, porque si bien no controla directamente el monitoreo de estos dispositivos electrónicos, es a la policía a la que le corresponde en definitiva ser el agente de la autoridad, para el efectivo cumplimiento de sus disposiciones. De suerte que en lo que hoy estamos llamándolo el caso Alvarado, vuelvo a subrayar, ha sido para mí un durísimo golpe a la credibilidad de la institucionalidad nacional. Todo esto naturalmente en un marco de acontecimientos que resultan espeluznantes, que nos hacen pensar en qué ambiente estamos viviendo. Una mafia. Así repiten. He visto que el renunciante ministro de Justicia, encargado del Ministerio de Justicia, habla de una mafia. Por algo será, porque él sí debe conocerles a sus compañeros de brega, no de ahora, sino de muchos años. De suerte que tiene que haber un esfuerzo. El exministro de Justicia, bueno, no es ex, porque el presidente no le acepta la renuncia hasta este momento. Me refiero al señor doctor Granda. Pero él intuye que lo que usted dice, doctor
doctor Medina. Dice que le da mucha vergüenza o nos da ese significado a sus expresiones denuncia. Expresiones raya denuncia. Ok. Ahora, el gobierno también dice, doctor Terán, el gobierno dice, un distinguido columnista y analista académico de fuste, académico internacional, como es Santiago Basabe, hombre inteligente. Él dice, pero el gobierno también se beneficia con la salida de Alvarado. Para que nos dé una opinión un ratito, doctor Silva. Esencialmente ha conseguido restringir las posibilidades de que el exfuncionario declare lo que sabe sobre los manejos irregulares de la década pasada y fundamentalmente sobre las responsabilidades que allí tienen los que ahora gobiernan. Al fin y al cabo, todos se conocen y compartieron 10 años. Le doy tiempo para que la gente, especialmente de los fanáticos correístas, se dé cuenta de esto. Todos conocen y compartieron 10 años. Ahí se consolidaron amistades, lealtades, 2 veces, acuerdos mafiosos, negociados, actos de corrupción. Basabe dice, así el silencio de Alvarado se ha negociado con su salida del país. Así el silencio de Alvarado se ha negociado con su salida del país. Es producto de un acuerdo, de una negociación, quiere decir Mauro. Y doctor, así el silencio de Alvarado se ha negociado con su salida del país. Desde luego, el costo en que debe incurrir el gobierno por esta transacción es la presión de la opinión pública, especialmente de los medios, de la prensa, dado lo evidente del acuerdo alcanzado. Sin embargo, en Ecuador no hay nada más viejo que el periódico de ayer, pues. Está ahí una canción, pues. La memoria es frágil y ustedes la tienen, electores correístas. Tienen una memoria tremendamente frágil, cortoplacista. Y enseguida se colocará otro tema de discusión con el que la ciudadanía colocará en el baúl de los olvidos. En el baúl de los olvidos, lo que ahora es noticia que estamos intentando esclarecerla. Pero no todo es tan fácil para el gobierno. Como en todo acuerdo político, nada es inmutable, dice el compañero. Podría ser que la justicia avance más de lo que debe y Alvarado se ve en la necesidad de incrementar sus mecanismos de presión frente al gobierno, aumentando así el costo del silencio. Lo que le pasó al gordito que se pegaba unos cafés aquí en el Hotel Marriott, las tardes cuando trabajaba aquí en Petroecuador. A pareja Yanuseli, a él le pasó esto. Le engañaron y después se complicó la vida. Tenía muchos amos para el discurso que ejercitaba en la Florida, ustedes recuerdan. Podría darse también que la evidencia del acuerdo entre el sujeto de Marras y el gobierno se desborde y los intervinientes tengan que formular ciertos pactos alcanzados. Seguramente habrán actores gubernamentales que no conocieron ni la negociación ni sus entramados y ahora estarán molestos con los costos personales que tienen que sufragar por algo en lo que no tuvieron nada que ver, no tuvieron responsabilidad. Ahí se verá la capacidad de Carondelet para disciplinar a sus
a sus comensales. Ahí se verá si pesa más el amor propio y la dignidad o un cargo público, dice Basabe. Como antes, como siempre, el país vuelve a discutir los costos y beneficios particulares de los acuerdos turbios y tras bastidores de sus actores políticos. Antes fue el pacto de la regalada gana, el acuerdo para destituir las Cortes Supremas y Constitucional en el año 2005, o los arreglos que dieron lugar a los famosos diputados de los manteles. El de ahora es aún un acuerdo sin nombre propio, pero la sabiduría popular no tardará en darle su denominación la más adecuada. En unos y otros casos se repiten los negociadores y los intereses en juego. No hay que olvidarse de ello. En todos los casos, los intereses del país han sido nuevamente hechos a un lado, absolutamente relegados. En todos los casos, se investigará hasta las últimas consecuencias y de manera radical. Todos los presidentes han dicho lo mismo. ¿Cómo le animamos al presidente Moreno o le enseñamos el camino, doctor Terán? El camino que él debe disponer, él, liderar para el esclarecimiento cabal y total de algo que finalmente le puede perjudicar o zancadillar a él. Gonzalo, yo creo que el presidente debe tener un poco más de atención, sobre todo a las denuncias que formulan periodistas que ya han demostrado precisión, objetividad y realidad en sus denuncias. Por ejemplo, hay una denuncia que formula Fernando Villavicencio. En las redes sociales ha formulado una denuncia clarísima, indicando que un mes antes, hace un mes, se reunieron en una suite del Hotel Marriott los hermanos Alvarado con el señor Gustavo Larrea. ¿Cómo así esa reunión? A ver, ¿nos repite esto con Gustavo Larrea? ¿Quién? Fernando Villavicencio denuncia en las redes que hace un mes atrás hubo una reunión en el hotel, en una suite del Hotel Marriott, entre los hermanos Alvarado y Gustavo Larrea. Posteriormente hay correos de Gustavo Larrea que niega radicalmente esta reunión. Yo creo que en este aspecto sería interesante que Fernando Villavicencio clarifique sobre esto, porque él tiene que tener elementos, porque la denuncia fue radicalmente propuesta por él, ¿no? Y eso puede ser un cabo suelto que puede servirle muchísimo al presidente de la República en esta serie de comprensiones, ¿no? Además, yo creo que ya es el momento de que el gobierno demuestre que hay voluntad política de luchar contra la corrupción. No se ve realmente la voluntad política de lucha contra la corrupción, que es lo necesario, lo vital en las circunstancias actuales. Y para eso hay que conformar todo un equipo jurídico y político para la lucha contra la corrupción. Y además pensar seriamente en desmontar el esquema correísta que viene de la Constitución de Montecristi. Yo no entiendo por qué se tiene temor. Dicen, no hay que pensar en una asamblea constituyente, porque Correa va a venir y va a engrandecerse. Yo pienso que ahí hay una triquiñuela de Correa. Correa está planteando una asamblea constituyente porque sabe que lo van a negar. Y a él no le conviene una asamblea constituyente, porque el momento que haya una asamblea constituyente, todo el sistema, todo el esquema correísta se va al diablo. Y se acaba. Y se destruye. Y el país empieza a ser realmente un país, una república que realmente sea democrática, equitativa y transparente, que es lo que necesitamos, Gonzalo. Gonzalo Silva, señor doctor. Mire, Gonzalo,
Es el momento que el señor presidente de la República, ante la ineficacia de casi todos los órganos de la Administración de Justicia, amerita que se consulte al pueblo ecuatoriano si es necesario o no declarar en emergencia la Administración de Justicia. Ahí está la respuesta. Para no continuar con esta insensatez, con esta desproporción, con estos mal humoramientos, con estas cantidad de preocupaciones de que los unos funcionan, los otros no funcionan, los otros mejor y los otros peor. No, todos tienen que funcionar bien. Con esta decisión eminentemente constitucional, esta declaratoria, ¿qué sacaríamos como país? A escoger los mejores. A escoger los mejores. Se criticó y se comentó por parte del Consejo de Participación Ciudadana de que los concursos anteriores eran amañados, sí, ¿no es cierto? Eran preparados para que tal o cual persona ingrese a los órganos. Sin embargo, de estos procesos amañados, cuestionados, le nombraron al fiscal general encargado. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Cierto? Por lógica, se impone acudir a esta insinuación muy decorosa y muy delicada. Y disculpe. Repítale la... De que el señor presidente piense en la constitucionalmente él puede hacerlo, ya, una consulta en la que se declare de emergencia la Administración de Justicia. Doctor Medina, ¿qué facultades le quedan al señor presidente, a los mismos actores judiciales, a los estamentos de Procuraduría, de Fiscalía, a los Supremos, a las Cortes Grandes, a la Administración de Justicia en términos generales, con esta declaratoria? ¿Qué ganaría el país, no el presidente? Al ganar el país, ganaría el presidente por obvias circunstancias. O al ganar buenas intenciones del presidente Moreno, como las proclama, y nosotros le creemos, pero en solitario. Lo que ocurre es que cuando elabora un pensamiento que le sale del alma, le sale de la indignación y le sale de su razón de ser como ser humano, por la situación en la que a él le tocó afrontar y cargar esta cruz. Muchos dicen también con algún coprotagonismo en épocas pasadas, etcétera, etcétera. Tal vez habría que revisar cronológicamente las cosas que hizo mal, como toda obra humana, el presidente de la República, pero él quiere afanosamente pasar a la historia. Me da esa impresión, no disimulando, pues, no ayudando a concretar la impunidad de sus compañeros, que él los trata de mafiosos. Ustedes lo que aquí han organizado es una mafia. Y entonces el mafioso, ese que le dan en llamar al jefe, al maestro, a este gigante en la mafia, al capo. Al capo. Le está casi dándole luces, cámaras y acción, pues, ¿no? Señor presidente. ¿A quién crees, doctor Medina? Ese es el desespero de la gente. La veleidosidad de la política ecuatoriana ha determinado que el actual presidente tenga que asumir las responsabilidades de conducir este país en grave crisis que no se queda en lo económico-financiero, que avanza lamentablemente al campo moral. De suerte que no estamos en la posición de dar consejos a nadie, pero sí de decir la opinión como ecuatoriano. El camino
el camino que se debe transitar de aquí en adelante es hacer efectiva la anunciada cirugía mayor a la corrupción. Y eso significa que la Fiscalía General del Estado cumpla diligentemente su tarea. En este campo hemos visto avances de muy pocos procesos. Muchos otros como que se han quedado detenidos en el tiempo. Que funcione el Poder Judicial severo, serio, independiente, para establecer responsabilidades o liberar de ellas a quienes estén en esa situación. Que operen o cumplan su deber las demás estructuras del poder público. Me estoy refiriendo a las estructuras depositarias del uso de la fuerza para respaldar las decisiones legítimas de las autoridades competentes. En suma, la llamada operación o cirugía mayor tiene que concretarse todos los días. Tiene que concretarse todos los días para adoptar decisiones oportunas en todos los órdenes de la vida nacional. Mientras podamos llegar a cambiar esta república, dictando una nueva constitución. Yo soy, y ha sido siempre, nuevamente partidario. Vamos a otra constitución. Tendríamos que ir a una nueva constitución, porque... La de Correa no vale. No, la de Correa que... La de Montecristi, quiero decir. Era de él, pues. Presuntuosa ¿Qué quiere que le diga que también era de Alberto? De Alberto y de Cordero y de muchos otros y de Gustavo, que hoy se lavan las manos. Este momento el doctor Larrea está con nosotros y por línea telefónica solamente le pregunto, doctor Gustavo Larrea, usted como líder de Democracia Sí, está en condiciones de conversar con todos, pero usted ha negado enfáticamente que lo ha hecho con los hermanos Alvarado. Me parece que es procedente, importantísimo que usted nos dé ese testimonio de que jamás usted ha hablado de ningún tema o tal vez de otros temas distintos a los que se le están imputando con los hermanos, con el señor Alvarado. Pero cuando se habla de un Alvarado queda el dueto cojo. Siempre ellos hablan y la prensa nos hemos enseñado, nos hemos acostumbrado a hablar del dúo, los hermanos Alvarado. ¿Usted ha hablado con uno de ellos o con los dos simultáneamente, doctor Larrea? No obstante que usted ya ha hecho el esclarecimiento que jamás, pero este momento, en medio de esta expectativa, tenga la bondad de ratificarnos. Un buen día, Gonzalo. Muchas gracias. Buen día, por doctor. Tu llamada. Un gusto, realmente. Mire, yo he sido víctima de un ataque sistemático, permanente, desde hace 10 años atrás, por parte del señor Rafael Correa Delgado. Este señor, a través de las cadenas de los días sábados, se dedicó a insultarme, a denigrarme y a calumniarme. Y a través de redes sociales, los señores Alvarado se dedicaron a hacer una campaña sucia en mi contra. Pero eso en el antes. En el antes y en el ahora. No han parado ni cesado sus ataques. Permanentemente soy atacado por parte de ellos. Yo no me he reunido con esos señores, ni me reuniré con el señor Vinicio Alvarado. Tengo profundas discrepancias de orden político y ético, y lo mismo con el señor prófugo de la justicia. Por lo tanto, esa es una calumnia de alguien que le ocurre decir que yo me he reunido. No, yo no me reúno con delincuentes. Queda clarísimo, usted no se reúne con delincuentes. Y una cosa es reunirse, hablar de política con dirigentes políticos. Otra cosa es y menos con gente como ellos. Yo he sido víctima de una persecución de estos señores.
¿Qué son sino instrumentos de Rafael Correa? Como decían en mi tierra, a usted le impusieron en mal. En nuestra tierra decía, ¿le imponían en mal los Alvarado con el presidente Correa? No, ellos son un instrumento de Rafael Correa, un instrumento o sea, ante Moreno, de ataque permanente a quienes discrepamos con él, a quienes tenemos una posición democrática y ética. Ellos se dedicaron, no de solo ahora, desde hace una década, a atacar, a denigrar. Lo hicieron con comunicadores sociales, lo hicieron con dirigentes sociales, lo hicieron con dirigentes políticos, con ciudadanos que osamos discrepar con ese régimen. Me acuerdo yo que el 2011 yo dirigí la campaña Esta vez no, señor prepotente, de la Coordinadora Nacional por el No, precisamente para enfrentar la metida de manos en la justicia. Y también fui víctima de ataques. Y ahora, en este último año y medio de gobierno del presidente Moreno, igual ellos no han cesado sus ataques. Los señores tienen que responder a la justicia. Y la lucha de todos los ecuatorianos debe ser contra la impunidad de quienes cometieron delitos de violación de derechos de los ciudadanos, como los que cometieron delitos de corrupción, paguen ante la justicia ecuatoriana. ¿Se negoció la salida del país o la salida prácticamente de la cárcel, porque estaba a metros de ser conducido a la cárcel, el señor Alvarado, a cambio del silencio de los señores de Alvarado? ¿Silencio de qué podría concebir usted esta figura que escribe Santiago Basabe, o este escenario, o lo desconoce por completo? Pero por talento político, que usted es uno de los primeros talentos políticos que tiene el país, y lo digo sin ambas, ni por halagarle, sino porque responde a una autenticidad de formación política de primer nivel, estratégicamente hablando, ¿no es cierto? Entonces yo lo que le pido es, ¿cabe pensar que este gobierno del presidente Moreno ha negociado la fuga de Alvarado por temor a que hayan denuncias que perjudiquen, digamos, al conjunto de ecuatorianos que están bordando esta administración, que están contribuyendo con él a sacar adelante al país desde el lado de la crisis económica y de la crisis política y la ausencia de una credibilidad, Gustavo, de la cual en algunas entrevistas hemos comentado con usted? Creo que es una hipótesis absurda. Quien más se perjudica de la fuga de este señor, desde luego, en un primer momento es el propio gobierno. Más aún cuando hay por la potencial negligencia. Por la complicidad de algunos funcionarios que deben ser ¿Está sancionados. probado para usted que hubo complicidad entonces? Desde luego, hubo complicidad de autoridades. ¿Y usted podría decirme los nombres de los cómplices? No, eso es un proceso de investigación penal que se sigue en este momento, que está siguiendo la Fiscalía. No vale interrumpir. Por denuncia del ministro Paul Granda, aceptada denuncia del paso, porque hay que saber quiénes contribuyeron a la fuga de este señor. Que digan lo que les dé la gana. Los correístas van a inundar, como lo han hecho en este año, de calumnias, y lo seguirán haciendo. Pero la justicia ecuatoriana y el Estado de Derecho tiene que seguir combatiendo la impunidad. Yo creo que esa hipótesis es una hipótesis que no tiene sentido. No tiene sentido porque está enfrentando el gobierno del presidente Lenín Moreno precisamente a quienes desfalcaron los fondos públicos y a quienes violaron los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, ahí no hay ningún pacto. Ahí lo que hay es una lucha frontal contra la corrupción. Lo que hay que exigir con energía a la Fiscalía General del Estado es que proceda con los juicios que tiene a su cargo, que sea ágil en la administración de justicia, y a todos nosotros estar alertas a que estas cosas no vuelvan a pasar. Y los que de alguna manera contribuyeron a que ese proceso se dé tienen que ser sometidos a investigación y a juicios en la Fiscalía y en la Corte Nacional de Justicia. ¿Hay que cuidarse de los estamentos o plataformas de correístas que siguen insertados en la administración pública y en los organismos no solamente de control, que es clave, sino en los organismos comunicacionales, como ha venido ocurriendo últimamente
Los estamentos comunicacionales del presidente Moreno son correístas, dicen la mayor parte. Son cuadros que le sonríen al presidente, pero que le están perjudicando terriblemente. Es una osada traición. Desde luego que dentro del Estado ecuatoriano, no solo del Ejecutivo, sino de las otras funciones del Estado, hay gente que le hace el juego al correísmo. Unos de manera abierta y otros de manera velada. Y otros usando el poder de las instituciones para boicotear el proceso de baño de verdad que el país necesita. ¿Qué consejos le ha dado el presidente Moreno si es que se los ha pedido? No, en este campo el presidente adoptará la política que él considere y creo que su intervención... Pero no tiene asesores de su envergadura y experiencia. En la cadena de televisión el día de ayer en la noche el presidente creo que marcó claramente una línea y un compromiso. Creo que ese compromiso hay que renovarlo, que hay que agilitar los procesos para que la impunidad no tenga cabida en nuestro país. De no, las cosas pueden arrastrarle desde a él, ¿no? Si no rescata, digamos, lo que él ha venido haciendo con coherencia. Yo creo que hay que seguir adelante en esa lucha. El presidente tiene un compromiso con la nación. Es evidente que tener cerca de más de 30 funcionarios, me refiero a ministros de Estado, gerentes de empresas públicas, procesados penalmente, 16 de ellos presos, y más o menos 7 prófugos y otros y procesos penales, cerca de 260 procesos. Es decir, es una muestra de que hay una voluntad. Pero no es suficiente tener la voluntad. Hay que luchar implacablemente contra la corrupción y contra la violación de los derechos de las que fueron víctimas decenas de familias, incluso familias que perdieron a seres queridos en estos años. Creo que con valentía, sin temor alguno, nuestro país requiere un baño de verdad y creo que este gobierno debe seguir contribuyendo en ello. Y la opinión pública y los ciudadanos que estamos en diferentes actividades, en mi caso particular dirigiendo un movimiento político, nosotros tenemos un compromiso serio, un compromiso profundo con que nuestro país recupere su senda democrática de pleno respeto a las libertades, a los derechos humanos, de desarrollo económico, de crecimiento del empleo y sin duda, de ética pública. Y el país debe recuperar esa senda que es su senda histórica. ¿Y cómo le va a usted en el armaje del rompecabezas guayaco? Bueno, estamos trabajando y estoy trabajando intensamente en todo el país, en el sentido de que la tendencia progresista presente candidaturas a las alcaldías y prefecturas. Algunas ya se han anunciado y otras se anunciarán en el transcurso de las próximas semanas. Un abrazo, doctor Larrea. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Un fuerte abrazo. Hasta. Tenga la bondad. Usted termina y usted Gonzalo, termina. Vale la pena recalcar, Mauro, que existe una pieza clave a la que hay que ponerle mucha atención y respecto de la cual la Fiscalía tiene que actuar con total independencia y transparencia. ¿A qué se refiere? Me refiero al señor Pablo Yáñez, que ha sido brazo derecho de Alvarado. Él sabe todo. Él sabe todo y si quisieron silenciar a Alvarado, me da la idea que el momento que el señor Pablo Andrade, es decir, Pablo Yáñez. Decide cooperar con la Fiscalía y otorga una gran cantidad de documentos, se habla más de 2,000 documentos, y que puede irlos aclarando, ¿no? Eso parece que es el factor que aceleró la huida de Alvarado. Sí. Entonces hay que prestar mucha atención a lo que diga el señor Pablo Yáñez. Y ahí sí vamos a ver la Fiscalía cómo actúa. Ojalá no pongan alrededor del señor fiscales correístas, ojalá pongan personas realmente profesionales, transparentes y dignos de una credibilidad que se impone en las circunstancias actuales. Los señores de Alvarado, parece, doctor Medina, con esto terminamos, que no alcanzaron a arreglar con Yáñez. Y por eso le dijeron
ándate rápido, porque de lo contrario te va a tocar utilizar la lengua y ahí nos involucras a todos, lo que yo decía de comienzo en el programa. Ese miedo es este momento el pasaporte de Alvarado, le pregunto. ¿O Alvarado está aquí? Creo que Alvarado ya no está en territorio ecuatoriano. Se fue en el avión de la... A lo mejor en Eso es lo más probable, o en ¿no? cualquier avión privado. Ah, también, claro. Por eso es que he dicho que aquí están comprometidos una serie de instancias del poder público. Porque si salió un avión, han de haber controles en el aeropuerto. Si salió por mar, han de haber controles en los puertos marítimos. Si salió por tierra, han de haber controles en las fronteras terrestres de nuestro país. De suerte que pienso, al menos así creo yo, que el señor Alvarado está en el Ecuador, sobre todo, pensando en la tranquilidad con la que se ríe de las autoridades ecuatorianas, porque poner una nota por cualquier medio que diga me estoy yendo, les agradezco por lo que han hecho por las finas atenciones, casi les dice. Eso no puede hacerlo sino quien tiene seguridad de que está a salvo su pellejo. Perdóneme la expresión común y corriente. Lo que toca ahora es ver si las instituciones del Estado que han sido seriamente afectadas por este último acontecimiento y otros. ¿Nombres? Fiscalía. Una. Ministerio de Justicia. ¿No? Contraloría. La propia Contraloría. La función judicial. El Ministerio de Gobierno. Las propias Fuerzas Armadas. El escepticismo cunde por el salón o el despacho presidencial, para ser más categórico. El escepticismo, digo, las dudas de la gente. La gente espera concreciones a la anunciada cirugía mayor, que han ocurrido ciertas operaciones que podríamos calificarlas de que constituyen algún avance, pero hay muchos otros avances que esperamos, entre esos particularmente de lo último, de lo ocurrido en la historia contemporánea del país, sin descuidar aquello que va quedando como grave deuda en cuanto a la investigación delictual y al establecimiento de responsabilidades, porque no estamos diciendo nada que se aleje de la verdad de que no hemos visto un avance sustancial de todo el universo, que es inmenso, que tiene que ver con los hechos, con los insucesos que han ocurrido en los últimos tiempos. Me refiero a la administración anterior de la historia contemporánea de nuestro país. Maestros juristas, muchas gracias por la compañía. Les invito a bajarse de la plataforma de los 4 Pelagatos este artículo que se llama El silencio de Alvarado se negoció con su salida. El silencio de Alvarado se negoció con su salida. Y hablamos en otro momento si ustedes coinciden o no coinciden con esta visión en perspectiva que tiene Santiago Basabe, columnista de esta plataforma. Somos o buscamos ser un medio de comunicación con la verdad.